Hola y bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 dedicado a la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman. Comenzamos con los titulares. La epidemia de Mpox se sigue expandiendo en África. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia pública. Iremos a Goma, en el este de la República Democrática del Congo, donde un campo de refugiados está siendo gravemente afectado por la epidemia. En Sudán se ha declarado una hambruna y las inundaciones, junto con un brote de cólera, agravan aún más el sufrimiento de la población. Los civiles atrapados entre la guerra y el desplazamiento soportan las devastadoras consecuencias de un conflicto que lleva más de un año sin solución a la vista. En el sur de Francia se conmemoró el aniversario número 80 del desembarco de Provenza. Se rindió homenaje a los fusileros africanos conocidos como tirailleurs, que ayudaron a liberar a Francia durante la Segunda Guerra Mundial, un papel que ha sido históricamente subestimado. La nueva epidemia de Mpox avanza rápidamente en África. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, ha declarado una emergencia pública de interés internacional ante esta enfermedad que ya impacta a más de una decena de países africanos, incluyendo a República Democrática del Congo, Nigeria y Kenia, como se puede ver en este mapa. Con esta decisión, la Organización Mundial de la Salud podrá, entre otras acciones, coordinar la respuesta en el continente, difundir recomendaciones y exigir a los Estados miembros que informen sobre las medidas sanitarias que implementen. El Mpox, antes conocida como viruela del mono, apareció por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo, transmitida por animales infectados. En 2022, una mutación del virus desató un brote global, convirtiéndolo en una emergencia sanitaria. Aunque la situación se controló en 2023, una nueva variante más peligrosa volvió a aparecer. Hasta ahora ha causado más de 18.000 casos y cerca de 600 muertes. Veamos en el siguiente informe cómo está afectando a un campo de refugiados cerca de Goma, en el este de República Democrática del Congo. Las cicatrices dejadas por las pústulas aún son visibles en el cuerpo de la pequeña Grace y de otros niños con los que convive y juega. Aunque Grace está mejor, su madre sigue sin entender cómo su hija se contagió. No sé cómo ni por quién fue contagiada, solo me sentí impotente viendo cómo los síntomas aparecían en su cuerpo. En este campo de refugiados cercano a Goma, en la República Democrática del Congo, la enfermedad sigue propagándose. En todos los contactos de los casos confirmados enfrentamos un gran desafío. Esperamos poder organizar el rastreo de contactos en los campamentos con la ayuda de líderes comunitarios para romper la cadena de transmisión. Desde julio se han confirmado más de 35 casos de Mpox en este campamento, que alberga a 750.000 desplazados que huyeron de los combates entre los rebeldes del M23 y el ejército congoleño. La mayoría de los afectados son niños y adolescentes, contagiados por una nueva variante del Mpox, que parece transmitirse más fácilmente entre personas. Hasta la fecha hemos recibido 130 casos sospechosos, de los cuales el 50% es de niños menores de 5 años. Los menores de 18 años representan el 95% de los casos, lo que deja solo un 5% para los mayores de 18. Aquí, la vía más común de transmisión es el contacto directo entre personas. Los niños juegan juntos y están en constante contacto. Desde principios de año, el Congo ha reportado 27.000 casos, con 1.100 muertes. Cambiamos de tema y nos trasladamos a Sudán. El país se encuentra en un punto de ruptura catastrófico que podría causar la muerte de decenas de miles de personas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Esta agencia de la ONU advierte que la hambruna y las inundaciones se suman a la ya extensa lista de adversidades que enfrentan millones de habitantes en este país devastado por la guerra, que atraviesa una de las peores catástrofes humanitarias del mundo. William Carter, director nacional del Consejo Noruego para los Refugiados, nos ofrece un panorama de la situación desde la ciudad de Port Sudán, en Sudán.
En Sudán, desde abril del año pasado, se ha desatado una guerra que ha desplazado a más de 10 millones de personas dentro del país y a 2 millones más fuera de sus fronteras. Ahora, además, una hambruna provocada por la guerra ha comenzado a afectar distintas regiones del país. Se estima que cerca de 25 millones de personas están en niveles críticos de inseguridad alimentaria, con 14 áreas específicas que se encuentran en las condiciones más graves de desabastecimiento. Esta es, sin duda, una catástrofe humanitaria de enormes proporciones, pero también una crisis gravemente desatendida. Y aunque el país enfrenta esta grave crisis, la comunidad internacional no parece tener prisa en actuar. Muchos sudaneses que están sufriendo profundamente me han expresado que sienten como si el mundo los hubiera abandonado en su momento de mayor necesidad. Hace solo unos años, Sudán era un faro de esperanza. Había una transición democrática, un proceso de paz en marcha y reformas económicas. Además, el país acogía a 1 millón de refugiados de diferentes partes de África. Pero de eso, Sudán ha pasado a convertirse en una enorme catástrofe que ha sido muy desatendida. Cuando presionamos a los ministerios de Relaciones Exteriores y a las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra, la respuesta que percibo es que el mundo solo tiene una capacidad limitada para atender crisis. Se mencionan Ucrania, Gaza, Siria como prioridades geopolíticas. Pero desde mi perspectiva debemos rechazar la idea de que el mundo tiene un límite de atención. Estos sistemas globales, estas agencias de la ONU, fueron creados precisamente para detener hambrunas, genocidios y para mitigar el impacto de la guerra en civiles. Sin embargo, en el caso de Sudán y su gente, no están funcionando como deberían. El 15 de agosto se conmemoró el desembarco de Provenza. El presidente francés Emmanuel Macron y los líderes de Camerún, Gabón, Comoras, República Centroafricana, Togo y Marruecos se reunieron en el sur de Francia para rendir homenaje a los tirailleurs que hace 80 años contribuyeron a la liberación del país. Aunque eclipsado por el desembarco de Normandía, el de Provenza fue crucial para acelerar la victoria sobre la Alemania nazi y recuperar ciudades clave como Toulon y Marsella. Muchas de las tropas provenían de colonias africanas, donde numerosos fusileros fueron reclutados a la fuerza. Históricamente, el papel de estos soldados ha sido minimizado en Francia. Hoy, en Senegal, las familias exigen un mayor reconocimiento por sus sacrificios. Momentos de recogimiento familiar ante la tumba de Abdoulaye Ahmad Ndiaye, ilustre tirailleur, es decir, fusilero senegalés. Sus nietos acuden con regularidad al cementerio de Soumbédioune para rezar por el descanso de su alma. Él partió a Francia para defender la libertad y la liberación de la humanidad. Varios fusileros senegaleses, algunos de ellos participantes en el desembarco de Provenza, descansan en este cementerio ubicado en pleno corazón de Dakar. Abdoulaye Niane, nieto de un fusilero, cree que Francia no ha hecho lo suficiente para honrar a estos héroes. Es una demanda que reclamamos firmemente a Francia, no es una petición, es una exigencia. Queremos que se nos restituyan nuestros derechos para que nuestros nietos y nuestros hijos, aquellos con buenos resultados en la escuela, puedan acceder a las academias de los comandantes de la Legión de Honor, porque nuestro abuelo recibió esa medalla en vida, no a título póstumo. La participación de los fusileros senegaleses en el desembarco de Provenza sigue siendo poco conocida en Senegal. Para este historiador, el aporte decisivo de estas tropas coloniales en la liberación del sur de Francia ha sido ignorado durante mucho tiempo. Este desembarco no fue fácil. Muchos fusileros africanos que no sabían nadar murieron ahogados con su equipaje. Hicieron las mismas tareas que sus camaradas franceses, pero no recibieron ni las recompensas económicas ni el reconocimiento que merecían. En Senegal, las autoridades planean rendir homenaje a los fusileros a finales de año, especialmente a aquellos que fueron masacrados por el ejército francés en Thiaroye en 1944.
Y la masacre de Tiaroy, mencionada al final del informe, tuvo lugar en la localidad del mismo nombre el 1 de diciembre de 1944. Gendarmes franceses abrieron fuego contra fusileros que se manifestaban para exigir el pago de sus salarios por parte del ejército francés. Como resultado, 35 fusileros senegaleses fueron asesinados. Ahora cambiamos de tema y de región. Hace unas semanas el Reino Unido vivió días de violentas protestas racistas dirigidas contra musulmanes, migrantes y personas negras. Para conocer la perspectiva de la diáspora africana sobre estos eventos, hablamos con Toyin Akbetu, activista social británico nigeriano, y esto es lo que nos comentó. Fue algo parecido a la situación de Windrush, donde sientes que tienes residencia o que perteneces aquí. Has cumplido con todas tus responsabilidades, no has infringido ninguna ley y de repente tus vecinos, la gente que ves en la calle, que conoces, podrían volverse en tu contra. Estar en esa posición era muy aterrador. Hay algo que la clase política ha estado preparando con la complicidad de las instituciones mediáticas, utilizando la retórica antimigrante para asegurar el poder con mucho éxito. Recientemente cambiamos de gobierno, pasando de una administración conservadora de extrema derecha a un gobierno laborista de centro derecha. Así que el socialismo, por el que solían ser conocidos, ha sido dejado de lado. Como resultado, para aquellos de nosotros en la diáspora ya no hay un hogar político seguro. También hemos visto que los antirracistas han salido a desafiar a esa minoría racista. No debemos pretender que las calles son extremadamente peligrosas para los africanos en este momento, pero es importante entender que la situación puede cambiar en cualquier momento. El racismo, lo que yo llamo afrofobia, al igual que la islamofobia, está profundamente arraigado en la cultura británica. Si eres africano, aunque encuentres personas que te aprecian y trabajan contigo, también hay muchas otras personas que te temen, te demonizan o te ven como una amenaza, incluso si naciste aquí. Mientras seas consciente de eso, podrás navegar por el sistema, pero nunca debes ignorar que la afrofobia, la islamofobia y otros prejuicios están profundamente enraizados. Así llegamos al final de esta edición de África 7 días. Gracias por su sintonía. La actualidad de África y del mundo continúa en France 24 en 4 idiomas. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.